Hey, bienvenido de nuevo. En el video anterior comenzamos hablando sobre Sigmund Freud y la teoría psicoanalítica. En este sentido, empezamos a hablar sobre las primeras dos tópicas freudianas. En la primera, encontrábamos una concepción topográfica del psiquismo humano, dividido en el consciente, en el preconsciente y en el inconsciente. Posteriormente, con los estudios de Freud un poco más acabados, se pasó a una concepción dinámica que la conocemos como la segunda tópica, dividida en lo que hoy estructuramos como el ello, el yo y el superyo. A partir de esto analizamos cómo el inconsciente es el constructor y el dirigente de todas las demás instancias psíquicas de la persona, y cómo este mismo traerá efectos para el bienestar o el malestar de las mismas, e influyendo en otro tipo de situaciones como aspectos de la personalidad y algunas situaciones de la vida cotidiana, que si bien no les atribuimos un sentido inconsciente, es bien sabido que en el trasfondo lo tienen. Finalmente, revisamos un poco sobre el hecho de que el inconsciente se estructura como lenguaje, y en tanto que es un lenguaje, solamente la palabra o el hablar sobre aquello que no hemos podido decir nos ayudará a llegar a una cura analítica. Y por lo tanto, definíamos a la cura psíquica como una cura mediante la palabra. Hoy nos encargaremos de otros conceptos fundamentales para la teoría psicoanalítica, que nos ayudarán a entender en mayor medida la constitución del sujeto. Así que quédate, que ya comenzamos. El primer concepto fundamental con el que tenemos que empezar es con el concepto de pulsión. Esta se va a referir a un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Así viene a ser un proceso dinámico que genera impulsos y que orilla al organismo hacia distintos fines. Entonces, la pulsión viene a ser una energía que siempre permanece latente. En otras palabras, la pulsión viene a ser la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia fines y solo cuando la pulsión consigue ese fin, logra realizar una descarga. La pulsión entonces es algo en constante movimiento, que estará influido por las experiencias de cada sujeto. Ahora bien, cuando hablamos del concepto de pulsión en psicoanálisis, muchas veces tendemos a pensar en los instintos, como un concepto análogo a las mismas. Sin embargo, tienen diferencias importantes y lo ideal es no confundirnos con estos dos conceptos, pues se refieren a cosas totalmente distintas. Los instintos, por un lado, serían algo congénito o heredado genéticamente, y por lo tanto serán comparables a lo animal o a lo no racional. Estos, por ejemplo, se fijarán a objetos específicos como los intereses sexuales o el hambre, mientras que la pulsión, al ser dinámica, es un ente cambiante de objetos, como con la comida de la que ya hablamos. El hombre no solamente come para satisfacer su hambre, muchas veces lo hace por una situación de placer, y en ese sentido culturalmente se ha estructurado toda una cultura gastronómica que sirve a este fin. Ahora bien, en esta teoría encontramos dos tipos de pulsiones que serán fundamentales, el eros y el thanatos. Empecemos con el eros o pulsión de vida. Este será un impulso generador, activador y excitador, que se da a nivel orgánico y aparece con la finalidad de garantizar la supervivencia y mantener la unión e integración del sujeto. En general, el concepto de eros o de pulsión de vida surgió para poder integrar dos conceptos que ya antes habían sido acuñados por Freud, el de la pulsión sexual y el de la pulsión de conservación. En general, esta fuerza será la encargada de poder producir la energía constructiva del sujeto y conducirá hacia la búsqueda de satisfacciones. Por lo tanto, esta pulsión será una construcción armónica entre el principio de placer y el principio de realidad, de los cuales hablamos en el primer video. De esta manera, esta pulsión permitirá al hombre crear y estructurar el progreso personal, cultural y, en consecuencia, brindarle satisfacciones. El eros nos ayudará también a mantener la cohesión social o los lados afectivos, por ejemplo. Por su parte, el thanatos o pulsión de muerte ha sido un concepto controversial de la teoría. Sin embargo, nos dedicaremos a describirlo un poco. Esta pulsión vendrá a representar el deseo inconsciente de muerte del sujeto, ese deseo de vuelta hacia lo inorgánico. También albergará los deseos de regresión, de reposo y de disolución. En resumen, todo aquello que se refiere a la mortandad de la persona. Podríamos decir entonces que el eros vendría a representar la unión y el thanatos una suerte de disgregación. Y como podemos ver, eros y thanatos son conceptos opuestos en absoluto. Sin embargo, estos también convergen en el inconsciente del sujeto, por lo tanto aparecerán en todas las personas y en algunas ocasiones incluso tienden a aparecer fusionados, llevándonos así a distintos tipos de acciones. Por lo tanto, no habrá alguna acción del ser humano donde no interfiera la pulsión. La vida y la muerte entonces son complementarias y partes de un todo. Podríamos decir que un ejemplo clásico del eros viene a ser las producciones artísticas que el hombre hace.
O ejemplos clásicos de la pulsión de muerte vendrían a ser conductas como la toxicomanía, las autolesiones, entre otros. Otro de los conceptos fundamentales en la teoría psicoanalítica tiene que ver con el desarrollo psicosexual. En el primer video hablamos de cómo la sexualidad dio en gran parte el pie para la estructuración de la teoría psicoanalítica. Por lo tanto, Freud logró desarrollar 5 etapas psicosexuales, de las cuales nos ocuparemos solamente momentáneamente, ya que si bien Freud las formuló, él no fue quien se dedicó a estructurarlas en una suerte de nosografía. Todas estas etapas tienen influencias a nivel psíquico y aparecerán o reaparecerán en algún punto de la vida trayendo efectos muy específicos. La primera de estas etapas es la oral y va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad. Aquí se darán los primeros intentos por satisfacer la libido. Y en esta etapa, como su nombre lo dice, la boca será la principal zona erógena y en este sentido ayudará a la alimentación, a la satisfacción y a experimentar el mundo. Es por eso que en los primeros años de vida los bebés suelen llevarse toda la boca. La segunda es la etapa anal y va aproximadamente de los 2 a los 3 años de edad. Esta aparece justamente en el momento del control de esfínteres y en consecuencia el placer será vinculado a la retención y a la expulsión de las heces fecales. Por lo tanto, suele decirse que algunos aspectos consolidados de la personalidad, como la cultura de ahorro, el orden, o sus contrarios como el derroche y el desorden, vendrían a ser algunos efectos de esta etapa de la vida. La siguiente es la etapa fálica, y esta va de los 3 a los 6 años de edad. Aquí, la zona erógena ya se va a asociar a los genitales, y por lo tanto las sensaciones placenteras vendrían por ejemplo al orinar. En esta etapa vendrá el descubrimiento de las diferencias sexuales por parte de los niños y de las niñas, y en consecuencia algunas apropiaciones de la identidad sexual. También en esta etapa surgirá otro de los conceptos fundamentales de esta teoría. Estamos hablando del complejo de Edipo. Esta generará en el niño grandes deseos amorosos por tener y por poseer a la madre, y también deseos inconscientes de sustituir al padre, deseo que se puede acompañar de celos y de miedo. Solo a partir de la superación de este complejo es que podremos consolidar la moral o el superyo, del cual ya también hablamos en el video anterior. Si bien Freud no desarrolló el Edipo para describir lo que pasa en las niñas, Carl Jung, uno de sus discípulos, acuñó el concepto de complejo de Electra, que vendría a ser la analogía del Edipo pero aplicado a las niñas. Es decir, el miedo, los celos y el deseo de sustitución serían dirigidos hacia la madre en consonancia con el deseo por poseer al padre. La cuarta etapa es la etapa de latencia. Esta irá desde los 7 años hasta la pubertad. La podremos definir como un descanso del menor, pues en esta etapa no habrá alguna zona erógena activa. Esto le permitirá al niño desarrollarse de manera cognitiva y social, y solo hasta la pubertad es que se podrá reanudar la sexualidad. Y con ello vamos a la última etapa, que sería la genital, que irá desde la pubertad en adelante. Aquí el deseo sexual va a reaparecer con fuerza, y de nuevo se va a centrar en los genitales. Sin embargo, hay una diferencia importante. Aquí, el desarrollo biológico ya le permitirá al adolescente la expresión de su sexualidad a través de vínculos amorosos y de vínculos de unión, como la relación sexual propiamente dicha. Ahora bien, pasemos a algunas formas que tiene el inconsciente para poder salir al exterior. Como decíamos en el video anterior, el inconsciente no es un ente oculto, sino que se expresa en toda la vida anímica del sujeto. Y Freud logró identificar expresiones muy particulares mediante las cuales el inconsciente encuentra su salida. La primera son los lapsus, y estos aluden a olvidos repentinos o equivocaciones al intentar recordar determinadas situaciones. De acuerdo al psicoanálisis, estos olvidos no serán arbitrarios, y muchas veces serán un intento del inconsciente por ocultar o por no querer decir algo que genere incomodidad en la persona. También tendremos a los actos fallidos, y con estos encontraremos también equivocaciones, pero a nivel de lenguaje o de actos físicos, los cuales tampoco son arbitrarios y darán cuenta de expresiones latentes del inconsciente, las cuales se vuelven manifiestas por estas pequeñas equivocaciones, como por ejemplo el perder un celular del cual nos veníamos quejando hace tiempo por cómo funciona, u olvidar realizar una tarea muy específica por lo complejo de la misma. Los chistes, así como el arte, estos también son una manera de sublimación. En ellos el hombre logra expresar situaciones culturales de las cuales es complejo hablar, y en México expresiones como el albur o el humor negro vendrán a ser manifestaciones muy específicas del inconsciente de la persona. Finalmente tendremos a los sueños, los cuales son la manera privilegiada del inconsciente para poder manifestarse. Muchas veces en la terapia psicoanalítica estos son llevados para poder ser analizados y encontrar su sustento inconsciente, y así poder beneficiar a la cura del sujeto. A partir del poder revelar lo manifiesto de los sueños es que la persona logra sentirse mejor o logra descubrir algo que no sabía de su propia psique. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así,
Como siempre, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me puedes comentar qué te pareció. También me sería muy útil que me puedas comentar de qué otros temas te gustaría que hable en los siguientes videos. En la siguiente ocasión, seguiremos con Jean Piaget, otro de los grandes de la psicología. Y de nuevo, si estás viendo este video en viernes, hoy es el último día del año, así que te deseo que venga un año lleno de metas, de triunfos y de muchos éxitos. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.